Todos los días son de letras, pero la magia literaria llega con Noche de Letras 2.0. Conduce Leandro Murciego. Reseñas de autores, entrevistas íntimas y todos los secretos del universo literario. Descubrilo miércoles a las 22 por Radio Tren Topic. Mantengo mi insomnio, canto de condenada bajo un gris de frontera, me acompaña, péspero frío en el vagón, mano que pide, ojos levantados que buscan una morada, canto que se aleja. Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz, letras, letras. La noche, de letras, noche de letras. Así de simple. Vino desprovisto, trajo la espera entre sus manos, rescoldo que lo desgarra, pulgar amputado, no lee, alma carteada, boca empastada, conato desciende en sus fornidos brazos con los últimos rayos del poniente, su gruñido, su voz acérrida, su cuerpo cernícalo, hollado en la morriña, pañuelo de sendal sostiene su estampa, pico y pala, nunca pudo terminar el bruto mudo de la casa propia. ¡Qué lindo! Gracias. ¡Qué lindo! Es un poema dedicado a mi bisabuelo y ahí extraje el título, el bruto mudo de la casa propia. Siempre los títulos los busco de adentro, ¿no? Bueno, quien arrancó es Alejandro Cesario. Y con Alejandro, yo soy de guardar poco los trapitos. Los pongo todos al sol, en realidad. Y en realidad, bueno, arrancamos la semana pasada, grabamos el programa y tuvimos ahí como, nada, un problema técnico. Entonces, vamos por el balotaje. Y lo grabamos por segunda vez, en realidad. Porque sí. La idea es que Alejandro esté. Ahora, lo más lindo del caso es que yo, por lo general, a veces me preguntan, ¿por qué blanqueas las cosas? Y las blanqueo porque en algún momento va a salir. Y yo prefiero que, sí, dale, que conozcan la cocina, que los que están del otro lado formen parte de esto. El invitado de hoy, mientras yo me acomodo por enésima vez, el invitado de hoy es Alejandro Cesario. Y Alejandro es, él arrancó escribiendo novela, devino en poeta, digo, si hacemos su recorrido literario, aunque como yo le decía el otro día, para mí Alejandro era poeta hasta cuando escribió la novela, y aparte de eso, es un tipo que, se puede escribir literatura, se puede sentir la literatura, pero también se puede militar y trabajar la literatura. Y en realidad lo que hace Alejandro junto con dos compañeros, lo que están haciendo en este momento, ya desde hace un tiempo, también es militar la literatura, porque tienen un sello editor que es La Yunta, que en realidad, digo, es hacer una apuesta muy grande, y no solamente de tiempo, no solamente de esfuerzo, sino también es una apuesta muy grande, porque meterse en estos tiempos a editar literatura en un sistema que está armado para que funcionen básicamente los sellos comerciales, es casi una aventura quijotesca. Así que en algunos puntos creo que así lo podemos definir a Alejandro, ¿no? Como un tipo que siempre fue poeta y un Quijote de la literatura. ¿Cómo estás, Ale? Sí. ¿Qué tal? Bueno, Leandro, infinitas gracias por la invitación. Y sí, la editorial
que la llevamos adelante con Daniel Riquelme y Roberto Rasquela, nosotros tratamos que sea un colectivo, que los que vengan a publicar se sientan cómodos y se sumen. Siempre nosotros decimos, a veces nos llegan y nosotros decimos, nosotros los textos los leemos, le damos una devolución, pero la devolución no es para un no, porque nosotros venimos del no. Entonces, ¿a quién le vamos a decir que no? Si nosotros venimos del no, le podemos decir que no. Es a veces un intercambio, mirá, trabajaría esto, haría más corto, le sacaría esto, pero sugerencias, para hablarlo y charlarlo. Y eso nos parece muy enriquecedor, ¿no? Porque conoce gente, lees poetas o cuentistas o novelistas que, bueno, que si no, no lo conocés, ¿no? Está lleno de gente que escribe y no. Nosotros tratamos que la editorial vaya por ese lado, ¿no? Que sea un colectivo que ya hace 10 años va a tener la editorial el próximo año, cumple 10, tenemos cerca de 50 títulos, vamos tranquilos. Ahora es un momento terrible para editar porque los precios, bueno, suben y bajan, no, suben siempre. Suben. Y no hay papel, no se consigue papel. Es un tema complicado. Pero bueno, igual estamos con un libro ahí en la gatera y ahí ya con otro también para el presupuesto. Y bueno, vamos sacando tranquilo. Nosotros nos tomamos la editorial como para disfrutarlo. Que sea un colectivo, no que sea algo. Vamos totalmente por afuera en lo comercial. Fuera, nosotros hacemos la distribución en 6-7 librerías, lo llevamos nosotros a pie, y después, como siempre le decimos a los autores, hay que caminar y trabajar el libro, con fe, trabajar el libro. Cada uno tiene que trabajar, repartir el libro, que lo puede vender, que lo venda, tratar de recuperar algo, y si no, entregarlo, pero lo importante es que el libro circule. Totalmente. Que el libro tenga, no que abra un placar y se te caigan 150 libros, no sirve, que el libro circule. Y después otra pregunta de poesía, sí, yo comencé escribiendo una novela que fue un viaje al sur, pero ahí ya había metido una poesía, es decir, siempre me interesó el lado de la poesía, y siempre la obsesión con la palabra, y bueno, y después ya, no sé por qué, pero bueno, todos los libros que saqué fueron poesía, y ya fui por ese lado, y ahora estoy con un libro nuevo por sacar, lo voy a poner ahí, no sé si este año o el otro en imprenta, creo que este año, que estoy hablando ahí con otra editorial para no ser siempre yo el que se autoedite, más allá que los primeros libros los hice con ediciones del DOC, pero ya los últimos con la Junta, y bueno, estoy hablando con una editorial de Río Cuarto, y hemos editado juntos también, bueno, que se ha formado una comunión ahí, siempre vamos a los eventos que ellos hacen de poesía, y ahora en septiembre ya también estaremos por allá. Che, Ale, ¿y cómo se reparte el tiempo? Porque más allá de que, como vos lo planteás, ¿no? Que, a ver, si bien es un colectivo, si bien ustedes están fuera del circuito comercial, pero el laburo que ustedes le ponen a los libros muchas veces es más que el laburo que le ponen las editoriales comerciales. Y eso digo cuando se recibe el texto. Y por otro lado, también está esta cuestión de ustedes son los que lo mueven en estas librerías, ustedes son los que, ustedes tienen el peso de todo esto. Entonces, ¿cómo te repartís el tiempo entre la escritura, la vida tuya, familiar y la editorial? Bueno, primer principio que hacemos con la editorial, no agarrar más de lo que podemos. Y vienen 5 o 6 libros, 4 libros, que decís, no, pará, vamos tranquilo y sin apuro, porque además en el apuro se agranda el margen de error. Totalmente. Entonces vamos muy tranquilos en ese punto. Y después, a ver, yo no siempre digo, yo no soy escritor, yo escribo. Escribo cuando puedo, cuando me sale, cuando puedo, cuando se alinea las cuestiones en casa, siento la necesidad de refugio de la palabra.
sentarme a ver qué pasa, ¿no? Sí, soy mucho de leer, eso en la lectura sí, no hay día que no lea. Yo no escribo todos los días, pero sí, eh, a veces no, pasan unas 2 semanas y no escribo, y más también a veces. Pero sí, leer es muy raro que pase un día sin leer. Es muy raro. Y escúchame, ¿y qué lees? Poesía leo siempre, todos los días leo poesía. Ahora también me gusta leer novelas, yo soy fanático, por ejemplo, de Juan Filloy, ¿no? Juan Filloy, te cuento una anécdota. Hace muchos años yo había leído una entrevista ahí no me acuerdo si era en La Nación o en Clarín, de Juan Filloy. Bueno, me encantó, conseguí algunos libros y no se encontraba ningún libro de Juan Filloy por acá. Entonces me tomé el colectivo y me fui a Río Cuarto, a Sus Pagos, a buscar libros. Me bajé del micro y empecé a... Esto te hablo más o menos hace 20 años, ¿viste? No había internet, no había nada, ¿no? Celulares, nada. Y bueno, empecé a indagar dónde vivía Juan Filloy, que yo ya había muerto ya, pero muy recientemente, pero bueno, estaba todavía todo televivido, y uno me dijo, mirá, ahí acá está el imprentero que editaba los libros a él. El imprentero era una casa, la casa que era imprenta. Y cuando entro, me dice él, mirá, yo tengo acá un montón de libros de Juan Filloy. Dice, si te lo llevas me haces un favor. Y me empezó a dar libros, ¿viste? Libros y libros. Y yo vine acá y empecé a repartir, ¿viste? Lean a Filloy, porque no me encantaba. ¿Por qué? Porque Filloy es un escritor un obsesivo por la palabra, ¿no? Un obsesivo por la palabra. Y eso a mí me apasiona. Cuando yo leo algo y no entiendo la palabra, eso me encanta, porque lo marco, voy ya al diccionario, me sirve a mí para tratar con una palabra a ver qué puedo hacer. Es una obsesión con la palabra. Creo que la poesía es la palabra, ¿no? O la literatura o la poesía más o menos. ¿Y cómo empezó esta pasión por la palabra? Porque en realidad, digo, aparece mucho en los diálogos con vos. Aparece mucho eso. Y no es normal, no es tan común. Es más, lamentablemente, hay una gran cantidad de autores que cree que lo que tienen para decir empieza y termina en el texto que lanzan. Y ahí termina todo el trabajo, ¿no? Pero en tu caso, está esta búsqueda de la palabra, está esta cuestión de poner la lupa, de elegirla, de buscarla, de detenerte, de esperarla si no la encontrás. Digo, pero ¿de dónde viene todo esto? Mirá, a ver, yo supongo que las lecturas de Filloy me sirvieron muchísimo para eso, porque me gustó apenas vi esas palabras que no entendía, que estaba fuera de mi conocimiento, de mi vocabulario. No sé explicarte bien por qué, de dónde, pero sí creo yo que la poesía es la defensa de la palabra. Sin esa búsqueda, es como no trabajar la imagen, no trabajar. Yo, los textos que escribo, a veces son poemas, últimamente, en los últimos 3 libros, son poemas cortos. Pero eran poemas largos, que los fui sacando, y siempre trabajo con un diccionario de sinónimos, entonces voy buscando que no pierda la musicalidad, ¿no? Porque lo que quiero decir es esto, pero palabras en desuso, unas palabras inventadas. Creo que voy por ahí, voy por ese trabajo. Tal vez lo que vos marcás, sí, será que últimamente se trabaja poco, se pone muchas palabras o frases y ya con eso alcanza, porque me parece que hay que salir un poco de la mirada del yo, ¿no? Para mí la poesía está más en la mirada en el otro, que lo que me pasa a mí no me pasa tantas cosas, la verdad, no, me sucede lo mismo que a todos,
no tengo tantas cosas para decir, pero sí cuando leo, digo, ay, de esto puede derivar algo, ¿no? Es como esa cuestión de, no hace falta haber vivido o haber ido o estar ahí. Horacio Guaraní una vez contó que la canción del puerto de Santa Cruz, él nunca estuvo en ese lugar, y sin embargo escribió una maravillosa canción. Sí. Entonces, es la mirada puesta hacia el otro y después, bueno, puede ser tiene todo lo de la poesía, donde la quiero poner, que aparece en la infancia. Eso, hace poco, por ejemplo, yo estaba en la cancha y estábamos viendo con mi nene el precalentamiento de los jugadores, y el chiquito quería estar lo más pegado posible al alambrado, ¿no? Como todo nene. Y bueno, yo también, ¿no? Tengo que ser sincero. Y se me acerca un señor y me dice, yo no voy a ver a mi padre al cementerio, lo vengo a ver acá. Yo saqué la libreta, que siempre hago, empecé a anotar, dije, esto es una frase poética la que me el muchacho, que yo ni conocía. Entonces, surge de ahí, la poesía surge de todos lados. Y después está el laburo. Hay que sentar, no, yo no creo, la verdad, en eso de pum, salió el poema. Para mí no hay que laburar. Y yo creo mucho en el trabajo, y ahí está la búsqueda, es lo que más me gusta, ¿no? Ese trabajo de orfebre con la palabra. Claramente. Eso. Igual esto de ir hambriento por la vida está buenísimo, ¿no? De ir ahí, caminando a la casa de esos gestos poéticos que nos regala la vida. Porque en realidad hay un montón, pero tranquilamente como hay un montón, podríamos no verlos. Entonces, Sí. es fantástico que puedas reparar en eso, en lo que te dijo este cristiano cuando se te puso al lado, y poder eso transformarlo en un nuevo decir. Entonces, Claro, es que, bueno, en eso, por ejemplo, la poesía de Néstor Gropa, ¿no? Ese poeta nacido en Córdoba, pero eugenio, ¿no? Digamos, también siempre contando de algo que veía en la feria, un partido de fútbol, una manifestación, qué pasaba en el colegio, es decir, relatando y contando, pero de manera poética, haciéndolo bello, lo que va viendo en la vida, ¿no? Danos uno más tuyo. Dale, voy a leer uno más. Talleres clandestinos. Salta el hambre y escupe la pústula. Lenguaje misal, ojivas de telas entre las manos. Plemón agotado en la espera cojera. Aire viciado sin luz. Tejen, cosen con el alma en vida. Cópula bajo un techo de exequias, frente a un argot foráneo. Qué lindo. ¿Qué vinculación tenés con el tango? Bueno, mucha. Porque hay muchas palabras. En hay muchísimas palabras del tango. Mucha porque mi abuelo, por parte de mi madre, era músico, entonces tocaba él el fuelle, el bandoneón, el doble A. Y yo nunca aprendí a tocar porque él no te lo dejaba tocar. ¿Viste? Era lo primero el bandoneón. Pero sí, yo me sentaba horas y horas bien. Entonces, bueno, digamos, crecí con esa música, ¿no? Hagamos algo. Dame un segundo. Dale. Volví a contarme, porque justo hubo un corte, entonces volví a contarme dale. Lo del bandoneón, tu vinculación con la música. Mi abuelo, por parte materna, él era músico de tango, tocaba en una orquesta. Y él tenía el bandoneón, el doble A, y él nunca me enseñó a tocarlo porque no te dejaba ni rozarlo, ¿viste? Pero sí se ponía él a practicar, o tocaba, me tocaba algunas cosas, qué sé yo. La cuestión era que yo me pasaba tardes con él viéndolo tocar. Creo que de ahí surge una vinculación con el tango, con el folclore. También yo
yo escucho mucho folclore, me gusta mucho. Y de ahí surge esa fuerte vinculación, ¿no? Tanto con lo paisajístico como con las letras de tango, ¿no? Era, bueno, la vieja guardia, algo que me encanta mucho. Ojo, también me gusta mucho el jazz, ¿eh? Me gusta mucho el jazz. Y ahí vos, acá se ve quizás un cuadro de Miles Davis. Para mí Miles Davis es como es el que dio vuelta a la música para mí, ¿no? En un punto es como puede ser Astor, pero sobre todo porque logró una voz propia, que me parece a mí que hay que tener siempre la búsqueda de eso. No importa si lo logramos o no, no importa. Pero cuando suena la trompeta de Miles Davis, se sabe que es la trompeta de Miles Davis. Bueno, nosotros tenemos que aspirar que cuando alguien lea un poema, es el poema de tal. No importa si se logra o no, eso es otra cuestión. Pero la búsqueda tiene que estar. Sayer decía, ¿no? Si no está la búsqueda de esa voz propia, no tiene sentido escribir. Es verdad. Para repetir, ¿para qué? Es verdad. Mira, cuando estabas diciendo esto, me acordé de otro hincha del Calamar que cambió el tango, que es el polaco, ¿no? Y básicamente el polaco fue un excelente cantor de tango cuando tenía voz, y fue un enorme cantor de tango cuando se quedó sin voz. Exactamente. Porque justamente logró eso, logró esa voz propia, pero que aparte de lograr esa voz propia, tuvo el ángel que tuvieron pocos, que permitió a través de su manera de transmitir el arte, su arte, llevar a un montón de gente que no era del palo del tango. Sí. Entonces digo, sí. Son pocos los elegidos que dan vuelta de un sartenazo las cosas, pero justamente por lo general todos ellos tienen esta búsqueda de esa voz propia y la tienen definida, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Leandro, totalmente de acuerdo. Sí, el polaco era tanto de joven como de viejo, digamos, el polaco era una cosa impresionante. En ambas era emoción pura. Totalmente. Recuerdo, y voy a hacer así una infidencia para que si están del otro lado lo puedan buscar. Tiene una de las tantas veces que no sé si hubo muchas. Una seguro de las veces que Quique Pessoa lo invita al polaco Goyeneche. Le dice justamente que le explique cómo cantaba uno de sus tangos, que era tan característico. Y cuando empieza a decir, Pessoa empieza a recitarlo, ¿no? Era más blanda que el agua blanca. Y no dice, no se dice así, se siente, hay que sentirlo. Y le empieza a frasear ahí arriba. Y justamente creo que es una de las mayores enseñanzas para todos los que estamos a la hora de escribir. Porque en ese momento lo que no tenía de voz lo puso de tripa el polaco. Y es algo que es fundamental a la hora de escribir, usar la tripa. El cuerpo. El cuerpo. Por eso en la pandemia me costó mucho los primeros tiempos, hablé esto con Luis Tedesco, de poder escribir. Y llegamos a la conclusión que era porque, claro, uno estaba encerrado y no podía poner el cuerpo. Y no podés poner el cuerpo, no se puede escribir. Es fantástico. Es fantástico. ¿Y cómo pones el cuerpo vos cuando escribís? ¿Y cómo te queda el cuerpo después de escribir? Esa es otra. Mira, cuando empiezo a tener el poema, lo empiezo a dar forma, ya veo para dónde va, para dónde yo lo quiero llevar, ya empiezo como un dominio, empiezo a hilar esa búsqueda de las palabras, todo,
eh, cada vez que termino, me siento un vacío muy grande, que me cuesta volver al otro. Nunca puedo hacer dos. No puedo hacer dos. Como cuando termino un libro, y lo doy por finalizado, que después quizás tengo una comita, pero lo doy por terminado, me queda como una orfandad, ¿no? Y siento que he dejado un montón ahí. He dejado un montón de cosas que necesito un tiempo de solo lectura, sin tener que la tengo, pero sin tener la preocupación de escribir. Me despojo de la escritura y me aboco solamente a la lectura. Transitar el duelo del nido vacío. Y sí, puede ser algo así. Puede ser algo así. Y eso siento que es que puse lo que tenía que poner, ¿no? Uh-huh. Es fantástico porque cuando se escribe y se hace de esa manera, rara vez se logra indiferencia del otro lado. Podés tener gente que le guste o que no, pero indiferencia poca, ¿no? Y creo que es la búsqueda del arte, el romper con la indiferencia. Lo más importante, claro, es que haya algo, que suceda algo, que se transmita algo. Y es como salir del anonimato, una cosa así, ¿viste? Es como salir de un anonimato y poder y al otro le muevas algo, ¿no? De algo, le sirva para algo, ¿no? Y es eso que vos estás diciendo, ¿no? Léenos más. Dale. Voy a leer un poema, Argonía, que está dedicado a mi abuela. Dice: lentamente la traigo, suspira sus postreros pesares que se desploman sobre mí. Hediondez que viene de la cama de al lado, ojitos pegoteados, ósmosis de calma y desesperación, oxígeno hueco. La vuelvo a cruzar con mucha timidez. Lo único que sobreviven son los bártulos que velan en la memoria. Aguardo que el cielo linde sobre ella, que se vaya por la cánula de su codicia. Qué lindo, léenos otro, por favor. Desarraigo. En estrías amputadas, tatuado de esperanza, mirada huérfana, mueca cadavérica enraizada en la tierra colorada, paleto en la gran urbe anda el misionero, arrasado de changa en changa, sudado en la pelambre del yugo cicatero, anudado en la orfandad bajo el zumbido del machete. ¿Qué te hace vibrar, Ale? ¿Qué te atraviesa? La pasión, todo lo que me cause una extrema emoción, ¿no? Sea de alegría o de tristeza. Esas cosas. Y me mueve la injusticia. La injusticia de todo tipo, no me estoy refiriendo a la pobreza, que sería una parte de la injusticia, pero no me refiero a la pobreza porque no me parece en un punto, digo, ¿no? Si uno logra poder hacer las cosas que quiera hacer, a la pobreza se la puede luchar desde ese lado, ¿no? Por supuesto que si no es lo mínimo para comerme la tabla, ¿no? Pero se la puede luchar, pero la injusticia es lo que me parece que sí hay que darle batalla, ¿no? Y vos le das batalla a la injusticia, a lo que sentís que es injusticia, de la mano de la poesía también, ¿no? Sí, vos fíjate que recién el poema que te escribí es un poema que está a un misionero que está trabajando en las obras, que caminando lo veo, me lo imagino misionero, no lo sé, pero como tanta gente que vino del interior, que viene del interior a la gran ciudad,
parece una gran injusticia porque tendría que haber una posibilidad de trabajo ya, no necesidad de tener que venir y dejar familias y bueno, todo lo que significa eso. Bueno, después le busco la cuestión del machete y la tierra colgada y todo lo demás, ¿no? Pero siento yo que con la palabra y la poesía uno puede dar una batalla. Por supuesto que esto no va a cambiar. El sistema está dado así, no vamos a modificarlo nosotros. Pero bueno, no. Vale luchar, ¿no? Y aparte la importancia de la visibilización, ¿no? De ponerle voz, de sacarlo en algún punto de este anonimato del que hablábamos antes, ¿no? Exactamente. El otro toma un despliegue, ¿no? En diferentes textos. Eso es lo que falta hoy, me parece. Una mirada sobre el otro. Hoy se mira mucho el yo y eso me parece que está faltando, que es el otro. Hace poco me pidieron que escriba en la pandemia un ensayo sobre qué es poesía. Bueno, entonces me puse a escribir y yo comencé diciendo que no sé lo que es. Y después expliqué y dije, poesía para mí es la mirada hacia el otro, ¿no? Me parece que ahí tiene que haber una crítica muy grande que cada uno tiene que hacerse si mira al otro o no mira al otro. Totalmente de acuerdo. Y lo pobre que puede llegar a ser la poesía que solamente habla de la triste vida de cada uno. No, básicamente. Che, Ale, y contame cómo está tu vida literaria ahora. ¿Qué estás haciendo? Mirá, ahora estoy escribiendo, porque ya terminé un libro que se llama Un hilacha en lo real. Es un libro de poesía de más o menos 110 páginas, así. Son poemas cortos, los tres últimos libros. Y ese libro ya está, así que estoy escribiendo poemas sueltos, sin ningún formato de libro ni nada, pero bueno, estoy en eso, ¿no? Ya que terminé el otro y pasé esa etapa de no escribir, bueno, ahora estoy volviendo y me está entusiasmando porque llevo varias noches. Espero el momento para poderme sentar y poder escribir algo, ¿no? Ese momento mágico. Es hermoso, ¿viste? Sí. Es el momento mágico. Sí. Y contame cómo es tu momento mágico. Que, a ver, lo haces a la noche, después que se van todos a dormir, lo haces con algo, con un mate, con un vino, con algo. Varío, no, puedo tener un vino, puedo tener mate, puedo tener un legui. Me gusta el legui. Qué lindo. Pero no necesariamente, no, sí, más bien solo, eso sí es una tarea más en soledad, ¿no? Por lo menos sin nadie en el ambiente. Y puede ser de noche, de día, ¿no? De noche a veces como se me dan las cosas, los horarios, ¿viste? Las cuestiones familiares y está un poco más calmo todo, ¿no? La casa se convierte en un oasis. Exacto. Y te apoderás un poco de él. Exactamente. Y bueno, y algo que decías y que me ponía, también me hizo como un ruido, como una vibración, digo, ¿no? Esto de, antes tenías textos más largos, los fuiste acortando, te fuiste haciendo más directo, más concreto, más fuerte, y se vuelve a los textos largos. No lo sé si se vuelve, no estoy volviendo. Es más, cuando escribo algo largo, empiezo a sacar y queda un poema quizá de 20, 25 versos, queda un poema de 4 versos. Porque me parece que trabajar no desde la abundancia. Esto lo vi así, ¿no? Cuando yo llego a mi nene, ¿no? Que tiene 14, 15 años,
me llevo a jugar a la pelota con los amigos y lo voy a ver. Ellos alquilan una cancha, ¿viste? Como es ahora. Entonces, claro, la cancha tiene el pasto sintético, tiene los dos arcos, la red, la pelota, todos juegan con la camiseta de algún equipo, o nacional o extranjero, y las medias, los pantalones. Cosa totalmente distinta a lo que era mi época. ¿No? Yo tengo 55, así no había ni arco, con suerte había una pelota. Jugábamos uno en cuero, que haga 2 grados bajo cero, y los arcos eran 2 remeras, 2 palitos, tierra, asfalto, lo que haya. Es decir, me parece que era mucho más lindo de esa cosa primitiva, del sacar y no de la abundancia. Y eso cuando lo veía yo se me ocurrió eso, ¿no? Y digo, esta generación está jugando en la abundancia, hay que sacar. Entonces yo lo llevé a la poesía, me derivó, ¿no? Esto, un pensamiento de verlo a ellos jugar, y empecé a sacar. Y me gustó cómo fui quedando, obviamente siempre se lo doy de leer amigos, lo que escribo yo nunca lo publico, lo muestro, salvo amigos para que lean, ¿no? Me den su opinión. Bueno, y fui trabajando desde ese lado, del de sacar, ¿no? Porque me parece que hay que trabajar de esa cuestión, no sé si la palabra sería humildad, no me parece, pero sí no de la abundancia, Sabes que hay algo que suelo trabajar mucho con los escritores con los que hacemos los procesos de mentoría y de coaching literarios, que tiene que ver primero con identificar al otro, ¿no? Al lector, que en realidad tenemos que escribir para ese otro, básicamente. No porque escribamos lo que no nos gusta, sino porque tenemos que tener en cuenta que hay un otro que nos tiene que entender, básicamente. Y ya eso nos cambia la mirada, hasta te obliga a dejar de mirarte el ombligo por un rato, ¿no? Pero la otra cosa, que es, digo, la poesía y la literatura, es como trabajar las plantas. Hay que podarlas para que crezcan mejor. Hay que sacarle todo lo que sobra para que pueda tener más fuerza lo que sirve. Básicamente, yo me ponía a pensar con el ejemplo que vos dabas, de la cancha de fútbol a la que solamente le falta a lo mejor los 2 joysticks de la Play y sería casi un juego perfecto para mirarlo. Con la otra, con el ni siquiera potrero, porque ni siquiera era potrero, era tirar 2 remeras y 2 palitos o lo que fuera y a jugar. Digo, y está la construcción aparte. Esta construcción de cuando agarrabas la pelota, alrededor a lo mejor, aparte en tu cabeza, estaba el estadio, estaba la gente, estaban las banderas. Y estaba la imaginación, te permitía completar todo lo que faltaba. ¿Y qué más poético que eso, realmente? Totalmente. Y mirá que lo que vos decís está bárbaro, ¿no? Eso de la imaginación, ¿no? Como uno jugaba ante la nada, pero se imaginaba que estaba ante una final del mundo, ¿no? Era así, había que imaginarse esas cosas, ¿no? Y tampoco jugábamos si bien había, no jugábamos con un tiempo de finalización. Cosa que ahora sí, está marcado una cosa encuadrada en un tiempo de finalización que nosotros no teníamos, algo un grito a comer, a bañarse, qué sé yo, ¿no? Era mucho más amplio. Entonces me parece que está bueno eso de no encuadrar a veces esa cuestión poética en lo que nos tiene que suceder y tiene que ser cuadrado, y es esto, nos sucedió esto. A todo el mundo le suceden cosas normales, como me van a pasar cosas a mí, como te pasan a vos, y qué de nuevo me va a pasar a mí. ¿Qué me pasó hoy? Nada nuevo. ¿Qué te voy a contar? Nada. Entonces, ahí aparece lo que vos estás marcando, que es el otro. Es lo que le pasa al otro, y jugar con la imaginación esa de estar en un estadio, bueno, ¿qué le pasa a este y dónde lo llevamos? Y ahí aparece el uno y aparece un montón de cosas sumamente interesantes para llevarlo. Y después viene el trabajo. Yo creo siempre en la literatura, llamémoslo poesía, llamémoslo narrativa, trabajo. A mí no hay otra palabra que trabajo. Totalmente. La musa es para la pizza.
y no existe para otra cosa. Es así. No, para mí es trabajo, trabajo y trabajo. Y cuando hablo con gente que escribe, que yo me gusta como escribe, admiro, siempre me digo que ellos trabajan en el texto. Entonces, si me lo dicen ellos, yo les creo. Totalmente, totalmente. Che, Ale, busca un textito más ahí y después Dale. ya busca otro como para hacer el cierre y en el medio voy a meter la cola un poco entre los dos poemas. Si estás del otro lado, si nos estás escuchando, a ver, mi propuesta es que busques poesía, básicamente. La poesía es una manera de ver la vida. Es esto de no tener que contar todo. Es que un verso te diga, pero que cuando calla el verso te siga contando. Eso es poesía y eso es lo mágico que tiene la poesía también. Y entonces yo te propongo que busques poesía, que a lo mejor hagas la más fácil primero, que vayas y lo hagas en alguna librería, pero que te animes a buscar, porque si hay algo que tenemos hoy en los últimos tiempos es la posibilidad de buscar en las redes sociales, es la posibilidad de buscar con cualquier buscador que uses, buscar nuevas editoriales, porque hay un montón de autores que no los vas a encontrar en las grandes cadenas de librerías. Y no por eso no son buenos. Entonces hay un muy buen material para que estés ahí dando vuelta, buscando, revisando. En los posteos que va a haber en Pama de los textos de Ale Cesario, también van a aparecer links para poder contactarlo, porque lo mejor que puede tener un autor es la devolución, porque como decía casi al comienzo de la charla Alejandro, es esto de si tenés un libro que gire, si escribís, lo mejor que puede pasar es que las letras corran. Entonces, cuando pasa eso, y cuando vos leíste algo de un autor y te conmovió, o te trajo algo, o te hizo sentir algo, lo mejor que podés hacer es contactarlo y devolvérsela. Porque quizás, vas a recibir hasta la devolución del autor que ni siquiera te imaginaste. Muy pocas veces un escritor tiene por parte de la gente el contacto y la devolución. Con suerte llega por parte de la crítica. Y la crítica no siempre es buena leche. O no siempre es genuina. Entonces, la verdad que si enganchás a uno de estos autores, o hasta los grandes autores, también animate a escribirles. Te vas a pegar la gran sorpresa que te van a contestar. Ale, ¿tenés ahí uno? Compártelo. Dale, voy a leer Descanso en la cosecha. En el meandro del regato y la pausita necesaria está Dios y el vinito. Se persigna y acaricia el changuito que torna el pájaro. Qué lindo. Ahí tenés el otro en punta. Yo voy a decir que los que hacemos Noche de Letras 2.0 ya desde hace 7 años, en la operación técnica Nico Simoni, la artística Luciano Fernández, la producción general poesiamalanzada.com.ar, la conducción acá Leandro Murciego. Si todavía no lo hiciste, estamos a tiempo, hasta fin de mes tenés tiempo para poder votarnos como mejor programa literario para los premios de la radiofonía online 2022. Así que seguramente va a aparecer también abajo en el posteo el link para que lo puedas hacer. Gracias a todos y gracias Ale por el tiempo. Por el tiempo de las dos grabaciones. De la anterior y Pasa. Gracias a vos, Leandro, por la primera y por la segunda. Gracias, la pasé bárbaro en las dos y son cosas de tecnología, pero infinitamente agradecido por el espacio y el lugar. Este poema, el último que leo, se llama Un día, y dice: en un periquete que no sé cuándo, perdí la escuela, la pelota, la mirada cómplice de mi viejo. Luego, aquecieron más periquetes y más fenecías prematuras. Pero si alguna vez me lego un tris
a las tantas muertes. Asiré, auparé esa pelota para que vuele bien alto, como ese barrilete que armé con mi viejo, y que también tuvo su perecía prematura. Gracias. Mil gracias, Alejandro. Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz. Letras, letras. La noche, letras. Noche de letras.